Bien, reiteramos nuestra bienvenida a aquellos que acaban de llegar a esta iglesia, la Iglesia del Señor, y a aquellos que se conectan a través de las redes sociales, YouTube, cualquier medio que usted vea esto. Está bienvenido a la Iglesia Bautista Misionera de Tampa, en la cual aquí predicamos un mensaje verdadero, un mensaje no diluido, un mensaje cristocéntrico, y le invitamos hoy, obviamente, que usted esté conectado allí. Si no tiene iglesia que congregarse, siempre le animamos a que se acerque a una. Hoy va a estar el mensaje basado en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 al 20, y tiene como título una expresión de gratitud. Esperemos que sea de bien para su vida, y desde ya pedimos que Dios empiece a orar en su corazón. Va a estar acá con nuestro pastor, Julio Castrillo. Bueno, este es el último mensaje relacionado con Filipenses. Si alguien me puede prestar su voz, se me acaba de arreglar. Estaba con un poquito de problema de los bronquios y mi garganta no está para cantar como Pavarotti. Vamos a estar tocando esta última sección de Filipenses que hemos venido compartiendo a través de estas semanas, y si el Señor me lo permite y nos concede la vida, el próximo domingo vamos a estar estudiando sobre los salmos. Vamos a cambiar el menú. Mi lectura devocional, estoy leyendo el libro de los salmos y procurando aprenderme un versículo nuevo cada día. Tengo que repasarlo constantemente. Ya tengo 50 versículos listos en mi libreta. Tengo que repasarlo unos con otros. Y empezar con el primero, por supuesto. Y estaremos hablando del capítulo 1, capítulo 8, capítulo 19, el 22, el 23, el 24, el 32. Y seguimos con el 51, y después terminamos con el Salmo 91. Hasta ahí, para variar un poquito la dieta, hacemos el cronometrado. Entonces estudia un libro completo. Aquí estudiamos libro completo. En el cronomenical estudia un libro del Antiguo Testamento, y también se está estudiando un libro del Nuevo Testamento. El próximo libro del Antiguo Testamento será el libro de Ruth. Así es. Aquí está en el capítulo 10, 12 de 2 Corintios. 10. Okay. Entonces, para que tratamos de que el estudio nuestro sea, como dijo el hermano, cristocéntrico y bibliocéntrico. Porque alguien me preguntó, pastor, ¿no toca hacer asuntos sociales, como el problema ese que tenemos de los gays y la violencia que hay? Bueno, eso está en la palabra, ¿no? Precisamente estaba hablando en mi clase hoy, en la clase de escuela dominical. Estamos estudiando ahora ahí en los propósitos de la iglesia. Y dentro aparte, una digresión en el tema. Tocamos sobre los asuntos que estamos viviendo hoy día. La descripción dramática, vívida, que nos presenta Pablo en el capítulo 1 del libro de Romanos. El Señor le dijo a las personas que le preguntaban, ¿qué señales habría tu venida? Porque recuerde bien que hemos enseñado que en la venida del Señor hay dos etapas. Una que viene por su iglesia y la otra que viene a reinar en el mundo. En la primera nadie lo va a ver. Seremos arrebatados los que hemos sido convertidos a Cristo. No una religión, sino a Jesucristo. Un momento va a abrirse de ojos. Inminente, cualquier momento. Y el otro es cuando dice la Escritura que todo ojo le verá. Cuando Él viene y pisa sus pies sobre el monte de los olivos, donde Él partió
donde dijo a sus discípulos, este mismo Jesús, que le he visto partir, Él vendrá. Esa es la esperanza de gloria que nosotros tenemos. Pero ese no es el tema que voy a discutir hoy. Para hacernos mi esposo. Abran su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Ya aquí Pablo está en las últimas palabras para concluir dentro del propósito central de su carta, además del gozo, hace mucho énfasis al gozo y también a la gratitud, dos cosas muy importantes. Un escritor, si no me acuerdo bien, el señor Samuel Johnson, expresó de la manera siguiente: la gratitud es un fruto muy refinado que no se encuentra en las personas corrientes. ¿Escucharon bien? Voy a repetirlo. Samuel Johnson dice: la gratitud es un fruto muy refinado que no se encuentra en las personas corrientes. Estaba leyendo ese libro, Vence tus preocupaciones, por John Haggai, ya era un hombre mayor que yo, por supuesto. No sé si habrá pasado ya la presencia del Señor. Daba conferencias por todos lados y él escribió ese libro, Vence tus preocupaciones. Tremendo libro, se lo recomiendo. Para aquellos que están pasando momentos de crisis en todos sentidos. Yo recomiendo siempre, como dice el hermano Berkeley, uno de sus libros, ¿por qué los cristianos no deben confiar en la psicología? Durante muchos años que estuve enseñando en Honduras, todos los años que iba de aquí para allá, me tocaba enseñar psicología, en lo que tiene que ver con educar con cristiano, algo cristiano, es decir, presentando prácticamente la obra del Espíritu Santo en la obra de cada uno de nosotros. Y el Señor, el hermano John Haggai, se especializa en ese campo de la consejería bíblica en contraposición a la psicología de Sigmund Freud, que fue prácticamente el fundador de la psicología moderna, en contra de la religión, porque él era ateo declarado, por supuesto. Era un judío austríaco. Sigmund Freud, Kant, Jung y todos los demás que podemos mencionar por ahí. Él relata el doctor Robert Torrey, un tremendo maestro bíblico, contó la historia que en un tiempo en el lago de Michigan, yo no vivo allá en Michigan, solo de lejos, he pasado por ahí. Hubo un naufragio, más de 25 personas se hundieron ahí. Y un joven, un experto nadador de la Universidad Northwestern, él salvó a 23 y los trajo. Y el doctor Torrey estaba relatando eso en una conferencia y entonces se paró una persona y dijo: yo soy aquel joven que salvó a esas personas. Pero lamentablemente ninguno de ellos vino a darme las gracias. Ninguno de ellos. Acabamos de leer en la lectura devocional la historia de la sanidad de 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle gracias al Señor? Uno. Solo uno. Y era uno de una raza despreciada, una raza híbrida. Cuando digo híbrida, mezclada. Que los asirios, cuando se llevaban sus prisioneros, allá los dispersaban y traían gente nueva a las tierras para poblar las tierras. Y entre ellos nacieron lo que se llaman los samaritanos. Una persona despreciada por el pueblo israelita.
pero quiso darle la gracia. Y uno de los propósitos de esta carta, como ya mencioné hace un momento, es enfatizar el gozo y la gratitud. Son dos cosas importantes. El gozo por el interés de los hermanos de Filipos, que le enviaron una ofrenda a través de Epafrodito, que le enfermó gravemente en su camino. Y demostraba prácticamente el profundo aprecio para aquel hombre que le llevó el Evangelio a Filipos. Pudieron ver, conocer su sacrificio, lo que él sufrió. Recuerde que por sanar con el poder del Espíritu Santo a una muchacha endemoniada, lo echaron al calabozo. No solamente eso, le dieron una tremenda paliza juntamente con sus compañeros. Sí, y lo metieron al calabozo más profundo y en un cerco. Ellos conocieron esto. Como este hombre que el Señor lo llamó para ir ahí a Macedonia a predicar el Evangelio. Y quisiera solamente mencionar 3 cosas esta mañana, porque ya son las 12 puntos. Ya estamos PM. Primero, la gracia. Segundo, la gratitud. Tercero, la gratificación. 3 cosas. Cuando digo la gracia, recuerde que los hermanos de Macedonia, unos hermanos del bien pobres, del mismo lugar de los filipenses, que ya lo leyeron, lo estudiaron en la escuela dominical en 2 Corintios capítulo 8 y 9. Que hace algunos años atrás yo prediqué una serie de mensajes sobre esos 2 capítulos aquí en la iglesia. Los hermanos de Macedonia, su condición dice que eran pobrísimos, en el nivel más bajo todavía, rascando el fondo del barril, un sentido más superlativo, paupérrimo. No tenían nada. Sin embargo, dice, la gracia del Señor estaba con ellos, porque el término gracia tiene varias connotaciones en el Nuevo Testamento. Uno tiene que ver en relación a la gracia de salvación, son salvos por gracia. Y la otra tiene que ver que la persona halló gracia a los ojos de Dios. El rey de Esther halló gracia a los ojos del rey. Y gracia también en el sentido de un don. Se traduce la palabra caris, algo que se usa para servir, que el Señor da los dones espirituales. Pablo hace referencia a ello en 1 Corintios 12, cuando él dice acerca, en la Biblia nuestra, dice acerca de los dones espirituales, pero la palabra en el original, en el griego, no está la palabra dones, sino usa la palabra en relación a los espirituales, que se traduce la palabra pneumática, tiene que ver con el neumático, ¿no? Se refiere a las cosas que son espirituales, que las describe después en el resto del capítulo número 12, hay discusión ahí. Y ellos dicen aquí, la gracia que llegó al corazón de los hermanos de Macedonia, en su profunda pobreza, fíjense bien. Alguien me dice, no, que yo soy muy pobre para dar, muy pobre. Ninguno es pobre. Todos tenemos algo que dar, Señor, ¿no? Y ellos, dice la Escritura, lo expresa Pablo, en su profunda pobreza, dieron más allá de su fuerza. ¿Será posible eso? Sí, lo es. Entre las iglesias nuestras, los hermanos más pobres son los que ofrendan más al Señor. Y algunos lo ven muy agarrados. Yo no sé cómo se llama, pero maceta, como le digo a los hermanos de Puerto Rico, y ellos dicen también, ahí Pablo está diciendo en el versículo 4, rogándonos, suplicándonos, ellos que le hiciéramos participar de ese privilegio. Y el término privilegio ahí es el mismo que se traduce caris, la misma palabra que se traduce gracia. Le rogaban a Pablo que por favor
le permitió. Y Filipo pertenece a la región de los Macedonia. Ahí expresa prácticamente la gratitud de una iglesia, un misionero que sacrificó su vida, y ellos ahora están hasta cierto punto devolviéndole, dándole a él lo que necesitaba. Por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que le instruye. Ahora quiero decir esto, no crea que porque nos echan todo el mismo costal, que los pastores somos explotadores. No, que ser pastores y su familia se roban todos los tiempos. Pues han tenido esa experiencia y la hay. Y conozco iglesias de este tipo. No voy a mencionar nombres ni dirección ni teléfono ni nada. Y le decía a los hermanos yo en Chile, por ejemplo, una iglesia pobre en un sentido. Al hermano le decía, tú tienes que enseñarle a los hermanos a ofrendar. Tenía miedo porque podían confundirlo con esa gente que son evangelistas, Cashman y compañía militar, y ponerlos todos en el mismo. No. La palabra de Dios me dice a mí que no tengo temor para eso. Y yo, gracias a Dios, que no tenemos aquí que estar empujando, ofrenda, no. Y se le enseñó a los nuevos creyentes cuando vienen, como estaba diciendo una hermana en Chitré, que están estableciendo una iglesia nueva, una congregación, y a una vez no esperen darles todo a ellos, que ellos aprendan también a poner su parte, a dar, no importa que sea un poco de ayuda. Pero recuerde que cuando el Señor vio donde estaban recogiendo las ofrendas, la persona va a dejarla ahí, los ricos quedaban lo que sobraba. Pero había una mujer muy pobre, que solo tenía 2 blancas, menos que 2 centavitos, y dio todo lo que tenía. ¿Y quién es capaz de hacer eso? Y siempre prácticamente las personas que han recibido salvación, han recibido algún beneficio del Señor. No estoy refiriendo a los que van allí a las procesiones van de rodillas, la Guadalupe y otra gente y van cargando una imagen atrás, van de rodillas para pagar poco, no. Nosotros no tenemos que hacer eso. No estamos pagando para que nos prediquen. Sencillamente, como una expresión de gratitud en los fondos por lo que el Señor ha hecho. No es como una señora una vez en Honduras, que su hijo sufrió un accidente terrible de motocicleta. Lo atropellaron, quedó cuadripléjico. Y me dice la señora y el esposo, si mi hijo se sana, usted ora por él y mi hijo se sana, yo le prometo que voy a ir a su iglesia. Hasta el hijo no llegaba. Pero ponen condiciones a Dios. Recuerden que la sociedad femenil de la primera iglesia bautista en Jerusalén, no está todavía en la iglesia, nos dice la Escritura, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendiente de Herodes, y muchas otras, le servían de sus bienes al Señor. Le servían a él, a sus discípulos, en gratitud y amor por lo que él había hecho. Estaba leyendo una de las historias que saca el hermano Chuck, uno de sus libros que el hermano escuchó por la radio. Cuando él llegó del seminario, porque era en ese tiempo, era el rector del seminario, de Dallas, Theological Seminary. Y encontró a un hermano que estaba con su máquina cortando todo el césped de su casa.
Y le dice, hermano, ¿y por qué esto lo está haciendo? Si usted me dice cuánto le debo, no me dice. Y digo, hermano, yo no le debo nada. Yo le debo mucho a usted. Porque usted me ha enseñado aquí, en mi iglesia. Y lo hago en gratitud. Agradecimiento por lo que usted hace por mí. Eso me está acordando de un hermano o varios hermanos aquí que me había dañado, me había roto el motor para la basura, de la basura. Y le pedí a él si puede hacerlo. Pero conmigo compramos la máquina ahí en Home Depot. Cuando yo lo tenía instalado, yo le dije, hermano, ¿cuánto le debo? ¿Queda bien? No, pastor. Lo que usted ha hecho por mí, lo que usted me ha enseñado no tiene precio. Muestra gratitud. Amor prácticamente. Siempre me acuerdo de mi hermano amado Bonifilio, siempre me decía, pastor, ¿ya creció el pasto en su patio? Cuando yo le decía que sí, yo lo pasaba recogiendo. Cuando le decía, ¿cuánto le debo, hermano? Me dijo, no le debo nada. Porque lo que usted me está enseñando vale más de lo que yo estoy haciendo. Y actualmente también hay otro hermano que está haciendo lo mismo. Le agradezco profundamente. Siempre me pregunta, pastor, ¿ya creció el pasto? Yo voy para allá. Avíseme. Hermosa es esta. No está pidiendo compensación monetaria, pero quiere dar algo de amor, porque siente agradecimiento. Mira lo que está diciendo Pablo aquí. El pasaje que estamos discutiendo, lo que recibimos aquí, capítulo número 4. En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, por lo cual estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Él no les está reclamando nada. El término aquí, haber revivido, está refiriendo, por ejemplo, a algo que está sin florecer y vuelva a florecer de nuevo. Ellos tenían todo el deseo, todo el corazón, sabiendo que Pablo en ese tiempo, cuando él escribió esta carta, estaba en Roma. No tenía nada. Y estos hermanos decidieron enviarle una ofrenda y por mucho tiempo estaban pensando hacerlo. No solamente tenían la buena intención. Sabe que hay muchas personas, no quiero condenar a nadie, pero hay muchos hermanitos, hermanitas, que tienen la buena intención, hermano, tener la intención de mandarle un regalo a su cumpleaños. Tenía la intención, pero no me llegó. Hace muchos años, cuando yo estaba en Panamá, todos estos trajes que yo tengo me los han regalado, por eso que son más grandes que yo. Porque dice, tapaprón gigante, ¿no? Más caro. Casi todos los trajes. Yo traje que me regaló la iglesia de años para el cumpleaños. Yo no he comprado trajes. Me los han regalado todos. Me dije, pastor, yo le voy a regalar un traje a usted. ¿Cuál es el tamaño? No se lo voy a decir a ustedes así. Yo le dije, tal. Ya han pasado 40 años y estoy esperándolo. ¿Qué le parece? Ahí tenía la intención. El mundo está lleno de buenas intenciones. Si usted va a hacer algo, no esté diciendo, quiero hacerlo, quiero invitarle para esto. Hágalo, caramba. Actúe, no tiene que pedir permiso ni decirme a mí, tal que no. Si usted me aprecia, no me diga nada, simplemente nada. Yo le aprecio a usted, así no. Eso es todo. No que estar ahí invitando. Que tenía la intención. Hermano. Eso no bien. El día, un señor le dije que le estaba mandando saludos a la hija. Le dice,
Ay, dice, tu hija te manda muchos saludos, muchos abrazos. ¿Qué abrazo? Que me mande plata que lo que necesite. Por supuesto. Después de largo tiempo, estos hermanos habían revivido, ya reflorecido. Y yo le regalé a Lidia cuando fue su aniversario, que no me di cuándo tampoco, porque ya no le gusta pararse aquí para su cumpleaños. Ella le encanta las flores. Así yo las traía cuando estaba en Honduras, las traía de un lugar que se llama Cihuatepeque, para sembrarla ahí. Para un aniversario de boda, le regalé de esos libros. Al tiempo se cayó, se despejó. Después de los meses, ¡pum! Volvió a salir, estaba la vulva ahí abajo, y revivió. Y los hermanos de Filipos tenían eso. Se habían quedado ahí, estaban esperando, pero esperaban la oportunidad para ir. Y en ese tiempo no había vuelos, no había los buses grandes que hay. Mandaron a Epafrodito, que en el camino sin duda se enfermó el pobre hermanito y murió. Pero Pablo está diciendo que él se adaptaba a las circunstancias. Él no decía eso porque tenía, estoy diciendo esto para que usted me ayude. No. Él dice claramente, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él aprendió, todos aprendimos eso. Y hemos pasado por eso también. Ustedes saben que después de mi gradué del seminario hace más de 67 años, mi primera iglesia donde fui, Granada, no España, Granada, Nicaragua. De salario me ofrecieron $30 al mes. Yo estaba solito. No conocía ni idea tampoco. Me invitaron a otra iglesia, ahí en Santo Domingo. Y me dice la tesorera, ¿y usted sabe cuánto le vamos a pagar nosotros aquí? Y yo no sé, me dejó que viniera para ayudar a los jóvenes, porque había un grupo joven ahí. Tanto. Sin saber. Tantas veces. Pero el Señor siempre, en medio de toda situación, Él se me ha interesado. Y por eso me regalaron estos trajes. Se lo andaba pidiendo, por supuesto. Una cosa que nos sostenía a Pablo, que nos sostiene a nosotros, cuando dice a él, aquí todo lo puedo en Cristo. Porque todo, él dijo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado. Pero la fortaleza, el corazón de todo, es la fortaleza que viene del Señor. Todo lo puedo en Cristo, no tiene fortaleza. Y mi hermanito, quería repetir ese versículo, que decía, todo lo puedo en Cristo, que en Filipenses, Fortalecenses 4:3. Ahora, él sabía. Pablo, como usted y yo, sabemos que nuestra fe, nuestra dependencia está en el Señor siempre. Todo lo puedo en Cristo. Confianza en el Señor. Sabía que la victoria, que la confianza, que la dependencia era del Señor y siempre hemos dependido y dependemos siempre. Y luego, además de la gracia viene la gratitud. En versículos 14 al 16, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo de razón y da. A los corintios él le dice en 2 Corintios, he despojado a otras iglesias para no ser gravoso a ustedes. Que lo estaban acusando los falsos apóstoles, los creyentes le creían más a los falsos que a él. Que le predicaba el evangelio para su propio beneficio. Y les demostró que no. Con estas manos. Y otras iglesias me sustituyeron. Era la iglesia de Filipo y los iglesias de Macedonia. Yo no sé si está bien correcto lo que yo sé que se atribuye a José Martí, los hermanos que son cubanos, saben mejor que yo, que se le dice, los agradecidos, decía José Martí, ven solo la luz del sol, pero los ingratos solo ven las manchas. El sol tiene manchas, ¿no es cierto? No me equivoqué, ¿no? Así que le dije a Martín un poquito. Porque los ingratos realmente buscan defectos. Busca como decir esto, que el pastor no sirve, que esto, que otro, los mensajes son muy simples, no habla nada ahí, que lo denega a uno, peor a ellos que tengo la voz peor. Voy a gritar ahí. Y el libro, me gustó mucho leerlo, el libro de John Haggai, que dice, relata de un millonario filántropo que por muchos años estuvo sosteniendo a 40 estudiantes universitarios. Y a través de los años solamente recibió 1 o 2 tarjetas de felicitación de parte de los 40. Y una parte, el doctor Haggai dice así, la lección que tenemos que aprender nosotros, lo que he aprendido a través de mi vida, no espera otra cosa que la ingratitud. Sé generoso por el gozo de ser generoso, pero no espere recibir que te den las gracias. Da por el gozo de dar y te vas a sentir muy emocionado de hacerlo. Por el privilegio de dar, no tendrás tiempo para pensar en la gratitud de los beneficiarios. He oído hermanos que me dicen, mire pastor, yo le ayudé a esta persona, nunca me dio la gracia. Yo le ayudé a esta otra, nunca me dio la gracia. Pero me acordé que nunca hay que esperar gratitud de nadie. Entonces, ¿sabe? Mucha gente que usted y yo tal vez le hemos ayudado y nos paga con gratitud y a veces nos difaman porque ya hemos pasado por eso. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, a todos nosotros, que se debemos ser agradecidos. ¿Qué dice la Escritura? Filipenses 5, Tesalonicenses 5:18. Dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y en Colosenses 3:15 repite, y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, y asimismo nosotros fuiste llamados a un cuerpo y ser agradecidos. Cuando he ido a predicar afuera, en algunos lugares por ahí, quizás los pobres hermanos no tienen los recursos para darle una ofrenda de amor a uno, porque no están pidiendo eso. Me regalan una cosa típica de su país o algo. Yo siempre mando, como era fácil más mandarte por correo antes, hoy no, pero internet nos ha matado todo. Entonces le mando una notita a personas que me han dado su amor, han demostrado su amor. Al día siguiente yo les mando una tarjeta de gratitud, mostrándole que estoy agradecido por lo que ellos hicieron. No que estoy pidiendo que no den, sencillamente. La generosidad de los hermanos de Filipo se mostró en varias ocasiones, dice bien. Fue algo constante, permanente, no solamente una vez al año. Nos dice los versículos 15 y 16,
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica enviaste una y otra vez para mi necesidad. Es decir, que era algo constante, permanente, no fortuito, de una vez por allá. La generosidad de ellos era una generosidad no ocasional, sino en repetidas ocasiones, muchas ocasiones. Mostraron con hecho su preocupación, su gratitud para aquel que les había llevado al conocimiento de la verdad. Hace algunos años estaba leyendo una ilustración de aquellos tiempos cuando no había vehículos, no había nada. Toda la gente andaba en sus carritos, con caballos y demás, y los pastores tenían sus caballitos para ir a visitar a los hermanos de la gente. Y entonces los hermanos le dijeron al pastor, me gusta, su caballo está bien gordo y usted está flaquito. Ah, dijo el pastor, lo que pasa es que yo alimento un caballo, pero la congregación me alimenta a mí. Y todo eso, por supuesto, el Señor tiene su compensación. Tiene la gratificación. Hablamos de la gracia dada a los hermanos. Habla de la gratitud mostrada de Pablo hacia ellos. Ahora viene lo que el Señor va a hacer con ellos. Pero ¿qué le digo? Dios los bendice. Versículos 17 al 19. Yo siempre se los pongo ahí a algunos hermanos que me han regalado algo en la tarjetita que pongo ese Filipenses 4, 17, 19. Y dice así: no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pues todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido por toditos lo que enviaste de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. El interés principal de Pablo aquí no es que me regalen más, decía él. Lo que ustedes mandaron, tengo lo suficiente. Él estaba ya preso en Roma en ese tiempo. Su interés principal estaba en el crecimiento espiritual, no en las bendiciones materiales. Porque las bendiciones no solamente pueden ser materiales, sino espirituales. Tanto el dador como el receptor son bendecidos. 2 Corintios 9, 12, que ustedes lo estudiaron hace poco. Dice así: porque la administración de este servicio no solo suple en plenitud a ellos, sino también suple lo que falta a los santos, sino lo que también sobreabunda a través de las muchas acciones de gracia. Hace algunos años, cuando empezamos nosotros a enviar al hermano Edwin Murga, yo lo conocí a él, porque cómo vivía él y cómo luchaba él. Conocía su solución. Siempre que ellos intentaban darme una ofrenda, me la daban, sí, se la recibía, no se la rechazaba, pero en otra forma yo se la devolvía. Y en una ocasión me manda un mensaje y me dice: pastor, ayer nosotros no teníamos ni un baguete. ¿Sabes qué es baguete? Un pan especial ahí, marraqueta. Me encanta, se puede dar también sabor. Y me manda de la iglesia así. No se llama ni siquiera para eso. Entonces mandó su mensaje, fuimos al banco, recogimos el dinero y gracias a Dios pudimos
tener un buen desayuno, ¿qué le parece? Lo mismo mis hermanos en Cuba. En Cuba ahora está pasando momentos difíciles, ¿no? No hay petróleo, no hay medicina, no hay comida, bueno, solamente para los tambores mayores, por supuesto. Tienen de todo. Y interesante que estos hermanos de la iglesia bautista, no sé cómo se llama el nombre, pero que está en Habana Este, reciben ofrendas que nosotros enviamos. ¿Y saben lo que hacen ellos? No sé si ustedes han recibido en Facebook o igual lo ha puesto en IBM, que los hermanos cocinan peroles grandes de sopa para repartirlo no solamente a los hermanos de la iglesia, sino también a los vecinos. Hace poquito recibí uno también, que estaban repartiendo alimentos, ropa y lo demás, de la pequeña ofrenda que nosotros mandamos a ellos. Quiere decir que estamos bendiciendo a aquellas personas a través de estos hermanos, que también ellos muestran gratitud y amor al Señor y compasión para la gente a su alrededor que no tiene nada. ¿No es maravilloso? Una gran bendición. Así que, hermanos, por favor, continuemos ofrendando para la obra misionera. En este destino tendremos más. Ellos ahora comparten lo que nosotros recibimos, no cada cosa. Y mire cómo describe él los calificativos que le da a la ofrenda que recibieron de los hermanos. El versículo 18 nos dice: todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido por Pedrito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento, todo sacrificio debía ser ofrecido para que fuese un aroma fragante, aceptable a Dios, como dice en Éxodo 29:18, y quemaréis todo el carnero sobre el altar, el holocausto al Señor es aroma agradable y ofrenda encendida al Señor. Está comparando Pablo. Y ahora, ¿qué bendición iba a recibir? Versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que pasa conforme a su riqueza en gloria en Cristo. Mi Dios pues suplirá todo. Los filipenses habían suplido todas las necesidades de Pablo. Pero él les dice: ustedes van a ser bendecidos con la riqueza de gloria que están en Cristo Jesús. No es que el Señor les va a dar lujo, va a cubrir sus necesidades. No es que le da un lujo para comprarse un aroma por ahí de las labras y lo demás. No, cosas necesarias que se necesitan. Hace algún tiempo leí una ilustración, historia de un joven que estaba estudiando medicina y andaba vendiendo libros y Biblias cristianas. Llegó a un pueblo y le dice a la persona que estaba allí, la señora, que podía regalarme un poquito de agua porque tengo sed. Entonces ella le dijo: perdón, señor, no tengo agua, pero puedo darle leche. Un vaso de leche. Pasaron unos años, el joven se graduó de la escuela de medicina, llegó a ser un tremendo cirujano, y en una ocasión esta señora se graduó con problemas intestinales. Tuvo que ir de emergencia. Cuando ya terminaron de hacer la operación, ella estaba afligida: ¿cuánto me van a cobrar? Y le pregunta al doctor: ¿cuánto voy a pagar por este servicio? Entonces él puso: ya está pagado con un vaso de leche.
Maravilloso, ¿no? Nuestra gratitud. Y nosotros debemos así, citando al doctor Carballosa, uno de sus libros que él escribe, Dios no es deudor de nadie. Él es suplidor de todas las necesidades nuestras, no los lujos de aquellos que confían en Él. El creyente que retiene para sí lo que debe dar y compartir con otros es como el mar muerto que recibe el agua del río Jordán, pero no riega alrededor. Dios bendice las dádivas que son hechas por nosotros, sus hijos, que dedicamos para la obra del Señor. Él bendice abundantemente a los cristianos que dedican sus dádivas, sus ofrendas para la gloria del Señor. Cuando alguien, me estaba diciendo un hermano aquí, cuando se le anuncia que vamos a recoger ofrendas para misiones, arrugan acá y buscan en su bolsillo el centavo más negro para echarle. Qué triste. Dios bendice las dádivas que dedicamos para la obra del Señor y la bondad. Él bendice abundantemente a todos los creyentes para su gloria y para su honra. Nosotros estamos teniendo un programa misionero aquí. Nosotros no podemos ir a esos lugares donde van estos hermanos. Por ejemplo, el hermano Benjamín Bernón Fonseca, el hermano Benjamín Jiménez, me van a conocer ustedes allá en el área de Boquete. Él viaja de Boquete, está en la montaña, arriba del cerro, baja para ir a Boca del Toro, baja caminando con sus compañeros 8 horas para llevar. Pero 8 horas para llevar. Y tiene una misión en las fincas, tiene una misión allá en Costa Rica, cerca de la frontera. Él va allá también. Su hermana Avelina, que la van a conocer, tremenda mujer, tremenda hermana. Ellos dedican su tiempo. La parte nuestra es que el Señor les bendiga. Por eso hay un pasaje que a muchos me encanta. Un principio. El libro de Proverbios no es promesa, sino es un principio. Proverbios 11, 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobre. El alma generosa será bendecida, será prosperada. El que sacia también será saciado. Un amigo mío que trabajó en El Salvador como pastor de una iglesia también ahí, el hermano René Zapata, en sus comentarios escribió diciendo: aquel que no da diciendo que no tiene, debiera considerar que quizás no tiene porque no da. Dios no se queda con nada. Nosotros jamás podemos alcanzarlo, ni mucho menos rebasarlo. Las bendiciones no necesariamente serán materiales, pero serán bendiciones espirituales que Dios sabe suplir. Las necesidades espirituales son cubiertas de manera abundante por medio de Cristo Jesús, como lo expresa en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada tengo en la tierra. Que el Señor nos bendiga. Vamos a celebrar ahora